La isla de la cocina brillaba bajo la luz fluorescente. Y ahí estaba, el teléfono de mi esposa, boca arriba, desbloqueado, mostrando una conversación de texto que hizo que mi café supiera a ácido de batería. El nombre del remitente decía, señor Blacktie. Pero yo sabía exactamente quién era. Richard Blackwood, director ejecutivo de Industrias Morrison, el jefe de mi esposa. No puedo esperar a sentirte de nuevo esta noche. Habitación 412 en el Marriott. Ponte eso rojo que te compré. Antes de que profundicemos en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y presionen ese botón para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Mi nombre es Jake Sullivan, y soy un supervisor de mantenimiento de 38 años que acaba de descubrir que su esposa de 12 años se está acostando con su jefe. La ironía no se me escapó. Mientras yo arreglaba tuberías rotas y cableado defectuoso en la planta, a ella le limpiaban sus propias tuberías en la suite ejecutiva. Deslicé hacia arriba en su conversación, con mis manos sorprendentemente firmes. 3 meses de mensajes explícitos, encuentros en hoteles y promesas que me revolvían el estómago. Sadie, mi esposa, había estado trabajando hasta tarde en proyectos importantes y comprando lencería cara que nunca la vi usar. Ahora sabía para qué era. La puerta principal se abrió con un clic. Los tacones de Sadie resonaron contra el suelo de madera mientras entraba, tarareando una melodía que no reconocí. Se veía radiante, con la piel resplandeciente, un maquillaje perfecto, y llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi salario semanal. Hola, cariño, dijo, sin siquiera mirarme mientras dejaba su bolso. ¿Qué tal tu día? Oh, ya sabes, lo de siempre. Arreglé un calentador de agua roto, desatasqué un desagüe, descubrí la infidelidad de mi esposa. Un martes bastante normal. Se quedó con la mano a medio camino del tirador del refrigerador. ¿Qué dijiste? Sostuve su teléfono en alto. Dejaste esto desbloqueado. El señor Blacktie te envía saludos. El color desapareció de su rostro más rápido que el agua por una alcantarilla. Se abalanzó sobre el teléfono, pero lo retiré, no sin antes tomar una captura de pantalla con mi propio dispositivo. Jake, puedo explicarlo. ¿En serio? Porque los mensajes son bastante explícitos. Me encanta tu sabor. Mi marido es un ingenuo. Después de tu ascenso, podremos estar juntos abiertamente. Material fascinante, Sadie. De verdad. Se derrumbó en el taburete de la cocina, su fachada perfecta resquebrajándose como pintura barata. ¿Desde cuándo lo sabes? Unos 5 minutos. Pero al parecer, tú has conocido a Richard íntimamente durante 3 meses. Me serví otra taza de café, mis manos aún firmes. Años lidiando con crisis en el trabajo me habían enseñado a mantener la calma bajo presión. Dime, ¿él también sabe que finges los orgasmos con él, o ese es un tratamiento especial reservado solo para tu marido? No seas asqueroso, Jake. ¿Yo soy el asqueroso? ¿No soy yo el que envía fotos desnudo a mi jefe mientras mi cónyuge trabaja 60 horas a la semana para pagar esta casa? Las lágrimas de Sadie comenzaron a fluir, pero parecían calculadas, ensayadas. No lo entiendes, Richard y yo, conectamos a otro nivel. Él aprecia mi ambición, mi inteligencia. Tu disposición a abrir las piernas por un ascenso. Me dio una bofetada fuerte. El sonido resonó en nuestra cocina como un disparo. Me froté la mejilla, sintiendo el escozor. ¿Te sientes mejor? Quiero el divorcio, susurró. Qué curioso que lo menciones, dije, sacando mi teléfono y mostrándole las capturas de pantalla que había tomado. Yo también quiero algo. Pero primero, creo que necesito aprender más sobre Richard Blackwood, empezando por su esposa. Los ojos de Sadie se abrieron como platos. Jake, no. ¿No qué? ¿No haga exactamente lo que tú has estado haciendo durante 3 meses? ¿No traicione mis votos matrimoniales? Un poco tarde para ese consejo, cariño. Subí las escaleras a nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, y abrí mi portátil. El perfil de Facebook de Richard Blackwood era semiprivado,
pero el Instagram de su esposa estaba completamente público. Sophie Blackwood, 34 años, una rubia despampanante con ojos tristes y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Sus publicaciones recientes eran reveladoras, fotos en solitario en restaurantes caros, citas crípticas sobre la soledad y fotos de copas de vino vacías con leyendas como, otra noche tranquila en casa. Richard era un narcisista clásico. Ya había lidiado con su tipo antes. Hombres que pensaban que su dinero y su posición los hacían intocables. Pero los narcisistas tenían una debilidad. Nunca veían venir el golpe de alguien a quien consideraban inferior. Creé una cuenta falsa de Instagram con el nombre de Jack Stevens, usando una foto mía de hace 10 años, cuando todavía boxeaba con regularidad. Empecé a darle me gusta a las fotos de Sophie, dejando comentarios reflexivos sobre sus recomendaciones de libros y publicaciones de viajes. Nada morboso ni directo, solo interés genuino de un tipo aparentemente solitario que entendía lo que se sentía al ser ignorado por un cónyuge. En una semana, me estaba enviando mensajes directos. Gracias por leer realmente mis leyendas, decía su primer mensaje. La mayoría de la gente simplemente hace doble clic y sigue adelante. La mayoría de la gente no aprecia la inteligencia cuando la ve, respondí. Tus reflexiones sobre ese libro de Murakami fueron muy acertadas. Empezamos a hablar a diario. Estaba sola, desatendida, casada con un hombre que la veía como un trofeo en lugar de una persona. ¿Te suena familiar? Los paralelismos entre nuestras situaciones eran casi poéticos. Sadie, mientras tanto, se estaba volviendo más audaz. Dejó de intentar ocultar su aventura, llegando a casa a medianoche oliendo a colonia cara y jabón de hotel. Había empezado a llevar su anillo de bodas en la mano derecha. Más cómodo, afirmó. ¿Cómo va el papeleo del divorcio? Le pregunté una mañana mientras se maquillaba en la encimera de la cocina. Mi abogado dice que deberíamos poder llegar a un acuerdo rápidamente. Richard me está ayudando a encontrar un buen abogado. Qué generoso por su parte. Estoy seguro de que vela por tus mejores intereses. Me lanzó una mirada. Al menos alguien lo hace. Hablando de mejores intereses, he estado pensando en nuestros bienes. Esta casa, tu coche, tu cuenta de jubilación. Es curioso cómo el adulterio afecta a la división de bienes en este estado. Su aplicador de rímel se detuvo a mitad de camino. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la infidelidad es motivo de divorcio por culpa aquí. Podría afectar a la pensión alimenticia, la división de bienes, todo tipo de cosas. Pero estoy seguro de que el abogado de Richard te lo explicó. La verdad era que había pasado horas investigando la ley de divorcio, pero no planeaba usarla. Tenía algo mucho mejor en mente. Sophie y yo habíamos pasado a las llamadas telefónicas. Su voz era como miel sobre cristales rotos. Dulce, pero con un filo de dolor que resonaba con algo profundo en mi pecho. Hablamos de libros, de películas, de la soledad de estar casado con alguien que te ve como un accesorio en lugar de un compañero. A veces siento que estoy desapareciendo, me dijo durante una llamada nocturna. Como si me estuviera convirtiendo en este maniquí de esposa perfecta que él puede posar para las fotos y luego olvidar. Sé exactamente a qué te refieres, dije. Y era verdad. Mi esposa me ve como un cheque con pulso, alguien para mantener la casa y pagar las facturas mientras ella persigue su ascenso profesional. ¿Eres feliz, Jack? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó eso? Creía que lo era. Resulta que solo estaba cómodo siendo miserable. ¿Te gustaría que nos viéramos para tomar un café alguna vez? Sé que suena loco, pero hablar contigo es la mejor parte de mi día. Sonreí en la oscuridad de mi dormitorio, escuchando a Sadie ducharse después de otra noche con Richard. Me encantaría. Nos encontramos en un pequeño café del centro, lejos del edificio de oficinas de Sadie y de los lugares habituales de los ejecutivos de Industrias Morrison. Sophie era aún más hermosa en persona. No la belleza artificial de los procedimientos caros y la ropa de diseñador, sino algo genuino y cálido que sus fotos no podían capturar. Eres exactamente como te imaginaba, dijo, deslizándose en el reservado frente a mí. Aliviada. Las citas en línea me han vuelto paranoica con los perfiles falsos.
Hablamos durante 3 horas. Era inteligente, divertida y completamente inconsciente de que su marido se estaba acostando con mi esposa. La ironía era deliciosa. Pero lo que me sorprendió fue cuánto disfruté genuinamente de su compañía. Esto ya no era solo por venganza. Realmente me sentía atraído por esta mujer. Mi marido trabaja hasta tarde otra vez esta noche, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Algún gran proyecto con su gerente de recursos humanos. La mía también, dije. Es curioso lo dedicados que son a su trabajo. Se rió, pero había tristeza en su risa. A veces me pregunto si solo estoy siendo paranoica, si quizás estoy imaginando la distancia entre nosotros. Confía en tus instintos, le dije. Normalmente aciertan. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, se volvió hacia mí. Jack, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Dispara? ¿Estás casado? Podría haber mentido. Debería haber mentido. En cambio, le dije la verdad. Técnicamente, sí, pero mi esposa y yo nos estamos divorciando. Ha estado teniendo una aventura. El rostro de Sophie se puso pálido. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Está bien. Lo estoy superando. ¿Y tú? Felizmente casada. Miró hacia otro lado. Creía que lo estaba, pero últimamente. Negó con la cabeza. Debería irme. Sophie, espera. Le toqué el brazo suavemente. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, alguien que entienda lo que es sentirse invisible en tu propio matrimonio, llámame. Asintió, con las lágrimas a punto de desbordarse. Gracias, Jack. Por hoy, por escuchar, por hacerme sentir que importo. Después de que se fue, me quedé en mi coche durante mucho tiempo, pensando. El plan original había sido simple. Seducir a la esposa de Richard, exponer la aventura públicamente y ver cómo sus dos mundos ardían. Pero Sophie ya no era solo un peón en mi juego de venganza. Era una persona real con un dolor real, y estaba empezando a importarme. Esa noche, Sadie llegó a casa a la 1 de la madrugada. Su pelo estaba desordenado y su vestido arrugado. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Buenas noches, cariño, dije desde el sofá, sin levantar la vista de mi libro. ¿Cómo fue tu reunión tardía? Productiva, dijo, quitándose los tacones. Estoy seguro de que lo fue. Richard parece un jefe muy práctico. Se detuvo al pie de las escaleras. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Solo conversando con mi amada esposa. Me miró fijamente por un momento, luego negó con la cabeza. Me voy a la cama. Dulces sueños. Intenta no pensar demasiado en el trabajo. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y conduje hasta Industrias Morrison. Conocía el horario de Richard por las menciones casuales de Sadie a lo largo de los años. Siempre llegaba a las 7 de la mañana en punto, aparcaba en el lugar ejecutivo más cercano a la entrada del edificio. Su coche era exactamente lo que esperaba, un BMW Serie 7 negro, impecable y caro. No hice nada dramático, solo aflojé las válvulas lo suficiente como para causar fugas lentas en los 4 neumáticos. Para el almuerzo, estaría varado en el aparcamiento, pareciendo un idiota con su traje caro. Era mezquino, pero me sentó bien. Sophie me llamó esa tarde. Jack, necesito verte. ¿Podemos quedar? Por supuesto. ¿Qué pasa? Creo que mi marido me está engañando. Nos encontramos en el mismo café. Sophie parecía haber estado llorando, su maquillaje perfecto corrido y sus manos temblando mientras sostenía su taza de café. Encontré recibos de hotel en el bolsillo de su chaqueta, dijo. El Marriott del centro, 3 fechas diferentes durante el último mes. ¿Te has enfrentado a él? Todavía no. Tengo miedo de lo que dirá. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación inocente? Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Sophie, ¿qué te dice tu instinto? Que mi matrimonio se ha acabado.
Empezó a llorar de nuevo y me moví a su lado del reservado, poniendo mi brazo alrededor de sus hombros. Lo siento mucho, le susurré al oído. Sé exactamente cómo te sientes. Me miró, sus ojos azules inundados de lágrimas. ¿Cómo se supera? La traición, las mentiras, la sensación de que todo en lo que creías era falso. Un día a la vez. Y con la ayuda de gente que lo entiende. Se apoyó en mi pecho y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Esto ya no era solo consuelo. Había electricidad en el aire, una conexión que iba más allá de nuestro dolor compartido. Jack, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. ¿De acuerdo? ¿Te sientes atraído por mí? Podría haberlo desviado, haber hecho una broma, mantener las cosas seguras y platónicas. En cambio, le levanté la barbilla y la miré directamente a los ojos. Sí, mucho. Me besó entonces, suave y vacilante al principio, luego con una pasión creciente. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Esto es una locura, susurró. Completamente demente, estuve de acuerdo. Nunca he engañado a mi marido. Yo tampoco. A mi esposa, quiero decir. Se rió a pesar de las lágrimas. ¿Qué estamos haciendo, Jack? Creo que nos estamos salvando el uno al otro. Durante las 2 semanas siguientes, Sophie y yo caímos en una rutina. Citas para tomar café que se convertían en largos paseos, llamadas telefónicas que duraban hasta el amanecer, mensajes de texto que se volvían cada vez más íntimos. Ella era todo lo que Sadie no era. Atenta, inteligente, genuinamente interesada en mis pensamientos y sentimientos. Cuéntame sobre tu trabajo, dijo durante uno de nuestros paseos por Riverside Park. Sadie siempre lo hacía sonar tan aburrido, pero tengo la sensación de que hay más. La típica historia del héroe de clase trabajadora, dije con una sonrisa. Mantengo las luces encendidas y el agua corriendo mientras los ejecutivos se llevan el crédito por la productividad. Eso no es aburrido en absoluto. Literalmente mantienes la empresa en funcionamiento. Sin ti, Richard y sus trajes elegantes estarían sentados en la oscuridad. Era la primera vez que alguno de nosotros mencionaba a nuestros cónyuges por su nombre. El momento quedó suspendido entre nosotros como un puente que ambos temíamos cruzar. Sophie, hay algo que necesito decirte. Dejó de caminar. ¿Qué? Sé con quién te está engañando tu marido. Su rostro se puso blanco. ¿Quién? Mi esposa. Sadie trabaja en recursos humanos en Industrias Morrison. Se ha estado acostando con Richard durante 3 meses. Sophie retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había guardado. Sophie las leyó en silencio, sus expresiones pasando por la incredulidad, la ira y finalmente una furia fría que nunca antes había visto. Ese cabrón, susurró. Ese mentiroso, tramposo cabrón. Lo siento, Sophie. Debería habértelo dicho antes. Pero. ¿Pero qué? ¿Planeabas usarme para vengarte de ellos? Así es como empezó, admití. Pero ya no es eso. Lo que siento por ti es real. Me miró fijamente durante un largo momento, luego empezó a reír. No era un sonido feliz. Esto es perfecto, dijo. Absolutamente perfecto. Mi marido se acuesta con tu mujer. Y aquí estamos nosotros, enamorándonos como en una retorcida comedia romántica. Sophie. No, Jack. Esto es hermoso, incluso poético. Creen que son tan listos, tan superiores a nosotros. Pero no tienen ni idea de lo que se les viene encima, ¿verdad? La mirada en sus ojos era peligrosa, depredadora. Me di cuenta de que Sophie Blackwood no era solo una ama de casa solitaria. Era una mujer despechada, y eso la hacía increíblemente poderosa. ¿Qué estás pensando? Pregunté. Estoy pensando que es hora de darles exactamente lo que se merecen. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a destruirlos tan completamente que nunca se recuperarán. Te escucho.
Industrias Morrison celebra su fiesta anual de la empresa el próximo mes. Un gran evento de gala. En la azotea del Hotel Meridien. Todos los ejecutivos y sus cónyuges. Richard siempre me arrastra a estas cosas para presumir de su esposa trofeo. De acuerdo. Este año no voy a ir como la esposa de Richard. Voy a ir como tu acompañante. El plan era brillante en su simplicidad. Llegaríamos juntos, haríamos una gran entrada y veríamos las caras de Richard y Sadie mientras sus dos mundos colisionaban de la manera más pública posible. Pero Sophie tenía refinamientos que mostraban una mente calculadora que no había esperado. Necesitamos pruebas, dijo mientras estábamos sentados en mi coche después de otra cita para tomar café. Fotos, documentación, algo que se sostenga si esto se complica. Tengo los mensajes de texto. Eso no es suficiente. Necesitamos fotos de ellos juntos, pruebas de los hoteles, quizás incluso un vídeo si podemos conseguirlo. ¿Quieres espiarlos? Quiero enterrarlos. La transformación de Sophie durante la semana siguiente fue notable. La mujer triste y solitaria que había conocido había desaparecido, reemplazada por alguien centrado y decidido. Contrató a un investigador privado. Dinero de Richard, dijo con una sonrisa. Y en cuestión de días, teníamos un expediente completo sobre su aventura. Fotos de ellos entrando y saliendo de hoteles, recibos de tarjetas de crédito de cenas y joyas caras, incluso un vídeo de Richard agarrando el trasero de Sadie en el aparcamiento de Industrias Morrison. Joder, dije, revisando el archivo. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Richard siempre ha sido arrogante. Cree que es intocable por su posición y su dinero. Está a punto de aprender lo contrario. ¿Y qué hay de Sadie? La sonrisa de Sophie se volvió depredadora. Tu esposa está a punto de descubrir que acostarse con el jefe tiene consecuencias que nunca imaginó. Estábamos sentados en el coche de Sophie fuera del Marriott, vigilando la entrada. A las 6:30 de la tarde, puntual como un reloj, el BMW de Richard se detuvo en la zona de aparcacoches. Se bajó, con un traje de carbón que probablemente costaba más que mi salario mensual, y luego rodeó el coche para abrir la puerta del pasajero. Sadie salió con un vestido rojo que nunca había visto antes, el mismo vestido rojo mencionado en sus mensajes de texto. Se veía hermosa, segura de sí misma, completamente a gusto en su papel de la otra mujer. Ahí están, dijo Sophie, su voz mortalmente tranquila. La feliz pareja. Vi a mi esposa de 12 años tomar el brazo de otro hombre y entrar en un hotel donde se acostarían sin sentido mientras yo me sentaba en casa comiendo restos de pizza y viendo Netflix. La ira que había estado hirviendo en mi pecho durante semanas finalmente estalló. Quiero hacerles daño, dije. Lo haremos, prometió Sophie. Pero no esta noche. Esta noche observamos y aprendemos. La fiesta es en 2 semanas. Ahí es cuando haremos nuestro movimiento. Tenía razón. Pero no hizo más fácil irse sabiendo lo que estaba pasando en la habitación 412. Al día siguiente en el trabajo, me encontré estudiando a Sadie de manera diferente. Volvía a tararear, prácticamente brillaba mientras se movía por nuestra cocina preparando café. Había empezado a usar perfume por la mañana. No para mí, sino para oler bien cuando viera a Richard en la oficina. Pareces feliz, dije, sin levantar la vista de mi periódico. Es un día precioso, respondió. Tengo un buen presentimiento sobre las cosas. El trabajo, la vida, el futuro. A veces, el cambio es exactamente lo que necesitas. Interesante perspectiva. Hablando de cambios, he estado pensando en la fiesta del mes que viene, la de Industrias Morrison. Se detuvo, con la taza de café a medio camino de sus labios. ¿Qué pasa con ella? Estaba pensando que podría ir este año. Ya sabes, conocer a tus colegas, ver dónde pasas todo tu tiempo. No es necesario, Jaque. Esas cosas son aburridas. Solo gente del trabajo hablando de cosas del trabajo. Aún así, creo que sería bueno para nosotros. Mostrar algo de solidaridad. Presentar un frente unido. ¿Qué te parece? Dejó la taza con las manos temblorosas. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no?
¿Tienes miedo de que te avergüence delante de tu jefe? Por supuesto que no. Es solo que esos eventos son muy formales. Necesitas un smoking. Puedo alquilar un smoking. Sadie, no soy un completo inútil. Lo sé. Solo quería decir. Se interrumpió, claramente luchando por encontrar una razón para mantenerme alejado que no levantara sospechas. A menos que planees ir con otra persona. Su rostro se puso pálido. No seas ridículo. Entonces está decidido. Seré tu acompañante en la fiesta de la empresa. Será divertido. Esa noche, me encontré con Sophie en su casa por primera vez. Richard trabajaba hasta tarde, probablemente con mi esposa, y Sophie quería mostrarme algo. Su casa era exactamente lo que había esperado. Enorme, perfectamente decorada y completamente impersonal. Parecía una foto de revista en lugar de un lugar donde la gente realmente vivía. Bienvenido a mi prisión, dijo, guiándome a través de habitaciones que podrían haber albergado a 3 familias. Es preciosa. Está vacía. Richard compró este lugar para impresionar a la gente, no para vivir en él. No creo que haya pasado más de 1 hora en ninguna habitación, excepto en su despacho y en el dormitorio principal. Me llevó al despacho de Richard, un santuario a su propio ego lleno de premios, fotos de él con políticos y celebridades, y un escritorio enorme que gritaba problemas de compensación. Mira esto, dijo, abriendo su portátil. Ni siquiera lo protege con contraseña. El cabrón arrogante cree que es demasiado importante para preocuparse por la seguridad. La pantalla mostraba su bandeja de entrada de correo electrónico, y Sophie se desplazó por los mensajes con una eficiencia practicada. La mayoría eran de negocios, pero luego encontró lo que buscaba. Una carpeta llamada personal que contenía docenas de correos electrónicos de y para Sadie. Mi querido Richard, leyó Sophie en voz alta con tono burlón. La noche pasada fue increíble. No puedo dejar de pensar en la forma en que me tocaste. Dios, escribe como una adolescente cachonda. Sophie, no deberíamos. ¿No deberíamos qué? ¿Invadir su privacidad? Renunciaron a su derecho a la privacidad cuando decidieron acostarse el uno con el otro a nuestras espaldas. Tenía razón. Pero ver los pensamientos íntimos de Sadie expuestos en la pantalla hizo que algo se me retorciera en el estómago. No celos. Hacía tiempo que había superado eso. Algo más parecido al asco. Aquí hay uno interesante, continuó Sophie. Le dije a Jake que estoy trabajando hasta tarde en el proyecto Henderson. Es tan ingenuo. Realmente me cree. A veces creo que se creería cualquier cosa con tal de no alterar su pequeña rutina. Encantador. Oh, se pone mejor. Jake preguntó sobre ir a la fiesta de la empresa. Conseguí disuadirlo, pero por poco. Necesitamos ser más cuidadosos con las apariciones públicas hasta que el divorcio sea definitivo. Sophie se volvió para mirarme. Planean hacerlo público después de tu divorcio. Richard va a dejarme por tu esposa. ¿Cómo te hace sentir eso? Asesina, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero también emocionada, porque no tienen ni idea de lo que se les viene encima. Cerró el portátil y se acercó a mí, su mano descansando en mi pecho. Jack, necesito preguntarte algo, y necesito total honestidad. Vale. ¿Estás haciendo esto solo por venganza, o realmente te importó? La miré a los ojos, esos hermosos ojos azules que habían estado tristes durante tanto tiempo, y me di cuenta de que la respuesta había cambiado en algún punto del camino. Ambas cosas, dije. Empezó como venganza, pero Sophie, lo que siento por ti ahora es real. Me haces sentir que importo, que valgo algo más que un sueldo y un horario de mantenimiento. Me besó entonces, suave y dulce, y supe que habíamos cruzado una línea de la que no podíamos volver. Hazme el amor, susurró contra mis labios. Sophie, ¿estás segura? Estoy segura. Quiero sentir algo real, algo honesto. Quiero recordar lo que es estar con alguien que realmente me ve. Hicimos el amor en el dormitorio de invitados, en sábanas que olían a lavanda en lugar de a la colonia de otro hombre. Sophie fue apasionada, receptiva,
completamente presente de una manera que Sadie no lo había sido en años. Cuando terminamos, yacíamos enredados, su cabeza en mi pecho, ambos respirando con dificultad. Eso fue increíble, murmuró. Mejor que increíble. Jack, necesito decirte algo. ¿Qué? Creo que me estoy enamorando de ti. Acaricié su pelo, suave y dorado a la luz de la lámpara. Creo que yo también me estoy enamorando de ti. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No lo sé, pero lo resolveremos juntos. Levantó la cabeza para mirarme. Después de la fiesta, después de que los destruyamos, ¿qué pasará con nosotros? Lo que queramos que pase. Quiero todo, dijo. Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero construir algo real, algo honesto. Quiero ser feliz. Entonces eso es lo que haremos. A la mañana siguiente, me desperté en mi propia cama por primera vez en semanas, sintiéndome genuinamente optimista sobre el futuro. Sadie ya se había ido. Reunión temprana, había dejado una nota, y tenía la casa para mí solo. Hice café, leí el periódico y empecé a planificar la fase final de nuestra venganza. La fiesta de la empresa era en 10 días, y todo tenía que ser perfecto. Sophie y yo teníamos una oportunidad para destruir a Richard y Sadie públicamente, y no podíamos permitirnos estropearlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sophie. Buenos días, guapo. Anoche fue perfecto. No puedo esperar a verte esta noche. Sonreí y respondí, buenos días, preciosa. La noche no puede llegar lo suficientemente pronto. Sadie llegó a casa esa tarde de un humor inusualmente bueno, prácticamente saltando mientras dejaba su bolso y se quitaba los tacones. ¿Buen día en el trabajo?, pregunté. El mejor. Richard y yo terminamos el proyecto Henderson, y al cliente le encantó nuestra presentación. Nos va a recomendar para un gran contrato con su empresa matriz. Felicidades. Tú y Richard hacéis un buen equipo. La verdad es que sí. Simplemente encajamos, ¿sabes? Es como si estuviéramos perfectamente sincronizados. Estoy seguro de que sí. Me miró con recelo. Estás siendo raro. ¿Cómo? Estás siendo demasiado amable con Richard. Normalmente, haces algún comentario sarcástico sobre mi jefe. Quizás estoy creciendo como persona, aprendiendo a apreciar a la gente que hace feliz a mi esposa. ¿Eso es realmente dulce, Jake? Gracias. De nada. Hablando de Richard, ¿cómo es fuera del trabajo? Quiero decir, pasas tanto tiempo con él, debes conocerlo bastante bien. Es brillante, ambicioso, centrado. Sabe lo que quiere y va a por ello. Realmente admiro eso de él. ¿Y su esposa, Sophie? ¿Es simpática? La expresión de Sadie cambió ligeramente. Realmente no la conozco. Parece agradable. La típica esposa trofeo, ya sabes, guapa, pero sin mucha sustancia. Me contuve la risa. Si ella supiera. Quizás pueda conocerla en la fiesta. Jake, sobre la fiesta. Ya he alquilado el smoking. ¿De etiqueta? Muy elegante. Incluso me he cortado el pelo. ¿Has alquilado un smoking? Pensé que si voy a conocer a tus colegas, debería ir bien vestido. No quiero avergonzarte delante de Richard. Me miró fijamente durante un largo momento, claramente dividida entre querer mantenerme alejado y no poder encontrar una buena razón para excluirme. Vale, dijo finalmente. Pero estas cosas son realmente aburridas. Mucha charla corporativa y networking. Intentaré contener mi emoción. Esa noche, después de que Sadie se durmiera, le envié un mensaje a Sophie. Definitivamente no me quiere en la fiesta. Esto va a ser incluso mejor de lo que pensábamos. Su respuesta llegó de inmediato. Richard también ha estado actuando raro. Nervioso, distraído. Creo que planea pedirme el divorcio después de la fiesta. Perfecto. Démosles una noche que nunca olvidarán. No puedo esperar. Te quiero, Jack. Yo también te quiero,
Sophie. Y lo increíble era que lo decía en serio. La noche de la fiesta anual de Industrias Morrison llegó con un calor fuera de temporada y cielos despejados. Me paré frente al espejo del baño, ajustándome la pajarita e intentando calmar la energía nerviosa que se había ido acumulando durante todo el día. El smoking me quedaba perfecto, y por primera vez en años, me sentí seguro, poderoso, listo para cualquier cosa. Sadie salió de nuestro vestidor con un impresionante vestido negro que nunca había visto antes. Estaba preciosa, pero había tensión en sus hombros, ansiedad en sus ojos que no podía ocultar del todo detrás de su maquillaje. «Estás increíble», dije, y lo decía en serio. «Gracias. Tú también te ves muy bien». «¿Lista para presumir de mí ante tus colegas?». Forzó una sonrisa. «Absolutamente». El trayecto hasta el Hotel Meridien fue silencioso, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Sadie no dejaba de mirar su teléfono y casi podía sentir la ansiedad que irradiaba. Probablemente se preguntaba cómo iba a explicar mi presencia a Richard, cómo se las arreglarían para evitar sospechas durante toda una noche. Jaque, probablemente debería mencionar que Richard puede parecer un poco formal esta noche. Es muy profesional en estos eventos. Entiendo. No querría que el director ejecutivo pareciera demasiado amigable con el personal de mantenimiento. No es eso lo que quise decir. Claro que sí. No te preocupes, Sadie. Prometo saber cuál es mi lugar. La azotea del Meridien se había transformado en algo salido de una película. Guirnaldas de luces, elegantes mesas, un cuarteto de jazz tocando suavemente en una esquina. La vista del horizonte de la ciudad era espectacular, y la lista de invitados era claramente la élite de Industrias Morrison, ejecutivos, jefes de departamento y sus cónyuges perfectamente vestidos se mezclaban con copas de champán y sonrisas ensayadas. Impresionante, dije mientras salíamos del ascensor. Richard no escatima en gastos para estas cosas. Dice que es importante mostrar el éxito. Vi a Richard inmediatamente. Estaba presidiendo cerca de la barra, rodeado de un grupo de hombres con trajes caros, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia que los tenía a todos riendo. Parecía exactamente lo que era, un hombre que nunca había dudado de su propia importancia ni un solo día de su vida. Ahí está tu jefe, dije. Sadie siguió mi mirada, y vi cómo su rostro se suavizaba de una manera que me revolvió el estómago. Lo miraba como solía mirarme a mí, cuando éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que el amor lo conquistaba todo. «¿Vamos a saludar?», pregunté. «En un minuto, déjame traernos unas bebidas primero». Se dirigió hacia la barra y aproveché la oportunidad para buscar a Sophie entre la multitud. Según nuestro plan, ella debía llegar 15 minutos después que Sadie y yo, dándonos tiempo para instalarnos y para que la noticia de mi presencia se extendiera por la red de cotilleos corporativos. Jaque Sullivan, ¿verdad? Me giré para encontrar a una mujer de unos 50 años acercándose con una sonrisa depredadora. La reconocí por las quejas de Sadie. Margaret Chen, la jefa de recursos humanos y la cotilla oficial de la oficina. Así es. Usted debe ser Margaret. Sadie la ha mencionado. Todo bueno, espero. Debo decir que me sorprende verte aquí. Sadie suele venir sola a estos eventos. Pensé que ya era hora de mostrar algo de interés en la carrera de mi esposa. Ver dónde pasa todo su tiempo. La sonrisa de Margaret se agudizó. ¡Qué maravilla! Estoy segura de que Richard estará encantado de conocerte por fin. Habla muy bien del trabajo de Sadie. Me lo imagino. Antes de que Margaret pudiera responder, un revuelo cerca del ascensor atrajo la atención de todos. Las puertas se abrieron y Sophie salió con un vestido que debería haber sido ilegal. Seda de un azul profundo que hacía juego con sus ojos, cortado para mostrar cada curva sin dejar de ser elegantemente sofisticado. Parecía una estrella de cine, y todas las conversaciones en la sala se detuvieron mientras las cabezas se giraban para mirarla. Pero Sophie no estaba sola. La acompañaba un hombre que no reconocí. Alto, de pelo oscuro, con un smoking que hacía que el mío pareciera de alquiler. Era guapo de esa manera genérica de modelo de catálogo que gritaba dinero y privilegio. Esto no era parte del plan.
Los ojos de Sophie encontraron los míos al otro lado de la sala y vi algo que me heló la sangre. Me guiñó un ojo. «Oh, cielos», dijo Margaret a mi lado. «Sophie Blackwood está deslumbrante esta noche». «¿Y quién es ese hombre guapo con ella?» «Definitivamente no es Richard». Observé cómo Sophie y su misterioso acompañante se abrían paso entre la multitud, aceptando cumplidos y besos al aire de los otros invitados. Estaba trabajando la sala como una profesional, encantando a todo el que conocía mientras su acompañante permanecía a su lado con la confianza de un hombre que pertenecía a lugares como este. Sadie apareció a mi lado con nuestras bebidas, y vi su rostro palidecer al ver a Sophie. «¿Esa es la esposa de Richard?», pregunté inocentemente. «Sí», susurró Sadie. «Es preciosa». «¿Quién es el tipo que va con ella?». «No tengo ni idea». Al otro lado de la sala, Richard había visto a su esposa y se abría paso entre la multitud hacia ella, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Esto se iba a poner muy interesante. «Disculpa», le dije a Sadie. «Creo que iré a presentarme». «Jaque, espera». Pero ya me estaba moviendo, abriéndome paso entre la multitud hacia la inevitable colisión. Sophie me vio venir y sonrió, la misma expresión depredadora que había visto en el despacho de Richard esa noche. «Jack», gritó lo suficientemente alto como para que la mitad de la sala la oyera. «¿Has venido?». Corrió hacia mí, dejando atrás a su acompañante, y me echó los brazos al cuello en un abrazo que definitivamente no era apropiado para desconocidos. Podía oír los susurros comenzar, ver las caras de asombro de la élite de Industrias Morrison mientras procesaban lo que estaban viendo. «Sophie», dije, interpretando mi papel. «Estás absolutamente deslumbrante». «Gracias. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Hay algunas personas que me gustaría que conocieras». Me tomó de la mano y me llevó de vuelta hacia su acompañante, que observaba la escena con evidente confusión. Pero antes de que pudiéramos llegar a él, llegó Richard. «Sophie», dijo con los dientes apretados. «¿Qué demonios está pasando?». «Richard, me gustaría presentarte a mi amigo Jack Stevens». «Jack, este es mi marido, Richard». Le extendí la mano con una sonrisa. «Un placer conocerte, Richard. Sophie me ha hablado mucho de ti». Richard ignoró mi mano. Su atención se centró por completo en su esposa. «Sophie, tenemos que hablar en privado». «En realidad, Richard, creo que tenemos que hablar en público. Aquí mismo, ahora mismo, delante de todos tus colegas y amigos». La multitud a nuestro alrededor crecía, atraída por la tensión evidente y la promesa de drama. Vi a Sadie abriéndose paso entre el grupo, con el rostro blanco de pánico. «Sophie, este no es el lugar», empezó Richard. «Oh, pero es el lugar perfecto», interrumpió Sophie. «Verán, todos, mi marido Richard ha estado teniendo una aventura con una de sus empleadas durante 3 meses. Se ha estado acostando con su gerente de recursos humanos mientras yo me sentaba en casa como una buena esposa, esperando a que se acordara de que existía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler en la azotea mientras cada persona en la fiesta procesaba lo que acababa de escuchar. El rostro de Richard pasó por varios colores antes de asentarse en un tono de púrpura que nunca antes había visto. «Sophie, estás borracha. No sabes lo que dices». «Estoy completamente sobria, Richard, y tengo pruebas». Sacó su teléfono y empezó a pasar fotos. «Aquí hay una bonita foto tuya y de Sadie entrando en el Marriott el martes pasado. Oh, y aquí hay una de ti agarrándole el trasero en el aparcamiento. Muy profesional». Sadie ya había llegado hasta nosotros, y parecía que iba a desmayarse. «Sophie, por favor». «¿Por favor qué?». «Por favor, cállate sobre el hecho de que te has estado acostando con mi marido». «Por favor, finge que no sé que has estado planeando dejar a tu propio marido para poder jugar a las casitas con el mío». La multitud se estaba deleitando con esto. Los teléfonos estaban saliendo, grabando todo. Margaret Chen parecía que la Navidad se le había adelantado. «Y la mejor parte», continuó Sophie, su voz resonando por toda la azotea,
es que mientras vosotros dos habéis estado jugando a vuestros jueguecitos, yo me he estado enamorando de alguien que realmente me aprecia. Alguien que me ve como algo más que un trofeo o un trampolín para un ascenso. Se volvió hacia mí y por un momento la máscara se deslizó. Vi a la verdadera Sophie debajo, herida, enfadada, pero también genuinamente feliz. Jack me ha mostrado lo que se siente al ser valorada, al ser amada por quien soy en lugar de por lo que represento. Él es todo lo que tú no eres, Richard. Es honesto, leal y sabe cómo tratar a una mujer con respeto. El rostro de Richard estaba ahora a punto de sufrir un derrame cerebral. ¿Estás teniendo una aventura? Prefiero pensar que he encontrado a mi alma gemela, pero sí, Richard, te dejo por un trabajador de mantenimiento que vale 10 veces más que tú. La multitud jadeó. Alguien dijo «Oh, Dios mío» en voz alta. Di un paso adelante, poniendo mi brazo alrededor de la cintura de Sophie. Richard, quiero que sepas que cuidaré muy bien de tu esposa. Se merece mucho más de lo que le has dado. Bastardo. Gruñó Richard y me lanzó un puñetazo. Lo esperaba. Años de entrenamiento de boxeo se activaron, y esquivé fácilmente su torpe golpe, dejando que su impulso lo llevara más allá de mí. Tropezó, casi cayendo, y tuvo que agarrarse a una mesa cercana para estabilizarse. La multitud estalló en murmullos y jadeos. Los teléfonos definitivamente estaban grabando ahora. Richard, por favor, dijo Sadie, alcanzando su brazo. Vámonos. No me toques. Espetó él, apartándola. Esto es culpa tuya. Dijiste que era inofensivo, que nunca se daría cuenta. Yo nunca dije eso. Dijiste que era estúpido, que estaba demasiado metido en su pequeño mundo de clase trabajadora para darse cuenta de lo que pasaba delante de sus narices. Sophie se rió, un sonido como de cristales rotos. Oh, Sadie, realmente no conoces a tu marido, ¿verdad? Jack descubrió vuestra aventura hace meses. Os ha estado manipulando todo este tiempo. El rostro de Sadie se descompuso cuando la magnitud de la situación la golpeó. Había sido superada por el hombre que había despreciado por considerarlo inferior. Jake, susurró. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude yo? Me acerqué a ella, lo suficiente como para que solo ella pudiera oír lo que dije a continuación. ¿Cómo pudiste acostarte con otro hombre en hoteles pagados con el dinero que yo gané? ¿Cómo pudiste mentirme a la cara durante 3 meses? ¿Cómo pudiste planear dejarme sin tener el valor de decírmelo tú misma? Iba a decírtelo cuando. ¿Después de que te hubieras mudado con Richard? ¿Después de que te hubieras llevado la mitad de todo por lo que he trabajado? ¿Después de que me hubieras dejado en ridículo delante de todos los que conocemos? Las lágrimas corrían por su rostro ahora, arruinando su maquillaje perfecto. Lo siento, Jake. Lo siento mucho. No, no lo sientes. Sientes que te hayan pillado. Hay una diferencia. Richard había recuperado algo de compostura y estaba tratando de salvar la situación. Todos, por favor, este es un asunto privado. Ya nada de esto es privado, dijo Sophie. Tú te aseguraste de eso cuando decidiste hacer alarde de tu aventura delante de la mitad de la empresa. Margaret Chen dio un paso adelante, su rostro severo y profesional. Richard, creo que debemos discutir esta situación el lunes por la mañana en mi oficina. Margaret, seguramente podemos manejar esto discretamente. No hay nada discreto en esto, Richard. Has estado teniendo una aventura con una empleada subordinada. Eso es una violación de la política de la empresa, por no mencionar una posible demanda esperando a suceder. Pude ver el momento en que Richard se dio cuenta de que su carrera había terminado. El color desapareció de su rostro y sus hombros se hundieron cuando el peso de su situación lo golpeó. Esto no ha terminado, dijo, mirándome con puro odio. Sí, lo está, dijo Sophie con firmeza. Está muy terminado. Mi abogado se pondrá en contacto para los trámites del divorcio. Me quedaré con la mitad de todo, incluida esta empresa. ¿Qué? ¿Olvidaste que mi padre te ayudó a comprar Industrias Morrison, Richard? ¿Que mi fondo fiduciario ha estado apuntalando tu pequeño imperio durante años? Cuando me vaya, ese dinero se va conmigo.
El rostro de Richard pasó de pálido a verde. Sophie, no puedes. Puedo, y lo haré. Jack y yo vamos a empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Tú y Sadie podéis arreglar vuestro propio desastre. Me tomó de la mano y empezó a caminar hacia el ascensor, dejando atrás a una multitud de ejecutivos atónitos y un desastre muy público. Sophie, espera, dije mientras llegábamos al ascensor. ¿Qué pasa con tu acompañante? El tipo con el que viniste. Ella sonrió. Ese es mi abogado. Pensé que sería bueno tener un testigo de todo lo que ha pasado esta noche. Las puertas del ascensor se abrieron y entramos. Mientras se cerraban, eché un último vistazo a Richard y Sadie de pie entre los restos de su aventura, rodeados de susurros y teléfonos con cámara. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sophie mientras descendíamos. Como si acabara de ver morir mi antigua vida. Bien. Era hora de una nueva. El lunes por la mañana, los vídeos del enfrentamiento circulaban por Industrias Morrison como la pólvora. Alguien había publicado todo en las redes sociales, y estaba obteniendo miles de visitas y compartidos. La humillación pública de Richard Blackwood fue completa. Pero Sophie y yo aún no habíamos terminado con él. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y me reuní con Sophie en el despacho de su abogado en el centro. David Morrison, sin relación con la empresa, era un tiburón con un traje caro especializado en divorcios de alto perfil y litigios corporativos. Señora Blackwood, después de revisar los documentos financieros que proporcionó, debo decir que este es uno de los acuerdos prenupciales más desequilibrados que he visto, dijo David, extendiendo papeles sobre la mesa de conferencias. ¿El abogado de su marido era incompetente o asumió que usted nunca lo impugnaría? ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que Richard está a punto de perderlo todo, dijo Sophie con una sonrisa que podría cortar el cristal. Mi fondo fiduciario no solo lo ayudó a comprar Industrias Morrison. Posee el 60% de la empresa. Se suponía que el acuerdo prenupcial protegería esa inversión, pero la aventura de Richard constituye un incumplimiento de la cláusula de moralidad. David asintió. El adulterio anula todo el acuerdo. La señora Blackwood tiene derecho a su participación total en la propiedad, más daños y perjuicios por angustia emocional e incumplimiento del deber fiduciario. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Sophie. ¿Siendo conservadores? $15 millones, más la casa, los coches y toda su cartera de acciones. Silbé bajo. Joder. Se pone mejor, continuó David. La aventura con una empleada subordinada abre la empresa a demandas por acoso. La junta directiva no tendrá más remedio que despedir al señor Blackwood inmediatamente para limitar su responsabilidad. ¿Y qué hay de Sadie?, pregunté. También será despedida. Obviamente, ninguna empresa puede mantener a una empleada que estuvo involucrada en este tipo de escándalo. También será incluida en una lista negra de la industria. Ningún departamento de recursos humanos la contratará después de esto. Sophie se inclinó y me apretó la mano. ¿Estás de acuerdo con esto, Jack? Sé que sigues siendo tu esposa. Pronto exesposa, corregí. Y sí, estoy más que de acuerdo. Ella tomó su decisión. Esa tarde, conduje hasta Industrias Morrison para vaciar mi taquilla y renunciar oficialmente. El lugar bullía de cotilleos, y podía sentir las miradas siguiéndome mientras caminaba por el edificio. Algunos me miraban con simpatía, otros con curiosidad, y unos pocos con algo que podría haber sido admiración. ¿Hage? Margaret Chen apareció a mi lado cuando llegué a mi departamento. Esperaba verte hoy. Solo vengo a recoger mis cosas, Margaret. En realidad, quería hablarte de eso. La junta se reunió esta mañana, y vamos a necesitar un nuevo gerente de instalaciones, alguien que conozca la empresa, entienda los sistemas y en quien se pueda confiar para manejar situaciones delicadas con discreción. ¿Me estás ofreciendo el puesto de Richard? No el puesto de Richard. Ese puesto se elimina, pero la gestión de instalaciones se eleva a un puesto de nivel ejecutivo con un aumento salarial significativo y un paquete completo de beneficios. La miré fijamente. ¿Quieres ascenderme? La junta quedó muy impresionada con cómo manejaste esta situación.
Mostraste clase, dignidad y profesionalismo en circunstancias extremadamente difíciles. Esas son exactamente las cualidades que necesitamos en el liderazgo. ¿Y el escándalo? ¿No será mi presencia un recordatorio constante? Margaret sonrió. Jake, tú no eres el escándalo. Eres la víctima que salió victoriosa. Ese es el tipo de historia que nuestros empleados pueden apoyar. Lo pensé por un momento. El dinero sería bueno, y el puesto me daría estabilidad mientras Sophie y yo resolvíamos nuestro futuro juntos. Pero más que eso, se sentía como justicia. Richard había intentado destruir mi vida, y en su lugar, yo estaba ocupando su lugar. Acepto, dije. Excelente. Empiezas el lunes. Ah, y Jake, hay un coche de empresa que viene con el puesto, un BMW Serie 7 negro. Creo que acaba de quedar disponible. Esa tarde, me reuní con Sophie en nuestro café habitual para compartir la noticia. Estaba radiante, prácticamente brillando de felicidad y de la satisfacción de una venganza bien ejecutada. Así que, Richard despedido. Sadie despedida. Tú ascendido. Y yo a punto de volverme muy rica, dijo, enumerando los puntos en sus dedos. No ha sido un mal día de trabajo. ¿Y la casa? ¿Vas a quedarte allí? Dios, no. Odio ese lugar. Estoy pensando en venderlo y comprar algo más pequeño, más personal. Quizás una casa de campo junto al lago, un lugar donde podamos empezar de nuevo. Nosotros. Se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Jack, sé que todo esto está pasando muy rápido, pero lo que dije en la fiesta era en serio. ¿Te quiero? Quiero construir una vida contigo. Yo también te quiero, Sophie. Pero, ¿estás segura? Esto ya no es solo por venganza. Es la vida real. Consecuencias reales. Nunca he estado más segura de nada. Me salvaste, Jack. De la soledad, de un matrimonio que me estaba matando lentamente. De una vida que no era realmente vida. Quiero pasar el tiempo que me quede haciéndote tan feliz como tú me has hecho a mí. Me incliné sobre la mesa y la besé, sin importarme quién pudiera ver o qué pudieran pensar. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Hay algo más, dijo Sophie cuando nos separamos. Richard y Sadie han estado intentando contactarnos, por separado y juntos. ¿Qué quieren? Perdón, reconciliación, otra oportunidad. Las cosas habituales que la gente quiere cuando se dan cuenta de que han destruido sus vidas por nada. ¿Qué les dijiste? Nada. No he respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes. Pero creo que deberíamos hacerlo. ¿Por qué? La sonrisa de Sophie se volvió depredadora de nuevo. Porque quiero que vean lo que perdieron. Quiero que vean lo felices que somos, lo perfectos que somos juntos. Quiero que entiendan que su traición no nos destruyó. Nos liberó. El sábado siguiente, Sophie y yo estábamos tomando el brunch en el Hotel Meridien, la misma azotea donde todo había comenzado, cuando Richard apareció en nuestra mesa. Tenía un aspecto terrible. Sin afeitar, con la ropa arrugada, la mirada hundida de un hombre que no había dormido en días. Sophie, por favor, dijo, ignorándome por completo. Necesitamos hablar. Hola, Richard, dijo Sophie con calma, sin levantar la vista de sus huevos Benedict. Tienes un aspecto horrible. He estado intentando llamarte durante una semana. Lo sé. Te he estado ignorando durante una semana. Sophie, cometí un error. Un error terrible y estúpido. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Empezar de nuevo. Richard, interrumpió Sophie, mirándolo por fin. ¿Ves a este hombre sentado frente a mí? Los ojos de Richard se posaron brevemente en mí, y luego volvieron a su esposa. Sí. Se llama Jack Sullivan. Es inteligente, divertido, amable y absolutamente increíble en la cama. Me hace sentir la persona más importante del mundo. Escucha cuando hablo, recuerda cosas que me importan y me trata como a una compañera en lugar de como a un accesorio. El rostro de Richard se estaba poniendo rojo. Sophie.
No he terminado. Jack y yo nos mudamos juntos la semana que viene. Vamos a viajar, quizás empezar un negocio juntos, y definitivamente casarnos cuando nuestros divorcios sean definitivos. Vamos a construir algo real, algo honesto, algo basado en el respeto mutuo y el amor genuino. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Richard finalmente se volvió hacia mí, su rostro contraído por la rabia y la desesperación. ¿Crees que has ganado algo? ¿Crees que esto ha terminado? Creo que deberías irte, dije en voz baja. Antes de que te avergüences aún más de lo que ya lo has hecho. No eres nadie. Gruñó Richard. Un don nadie de clase trabajadora que tuvo suerte. Sophie se cansará de rebajarse contigo. ¿Y cuando lo haga? Cuando lo haga, seguirá siendo más de lo que tú te mereciste, interrumpí. Lo tenías todo, Richard. Una esposa preciosa, una empresa de éxito, respeto, dinero. ¿Y lo tiraste todo por la borda? ¿Para qué? ¿Unos meses de escapadas con mi mujer? Sadie me quiere. Sadie ama la idea de ser la esposa del director ejecutivo. No le importas un bledo personalmente, y estás a punto de descubrirlo. Sophie se levantó, su silla raspando el suelo. Esta conversación ha terminado, Richard. Mi abogado se pondrá en contacto para el acuerdo final. No vuelvas a contactarme. Sophie, espera. Pero ya nos estábamos alejando, dejando a Richard solo junto a nuestra mesa como el hombre roto en que se había convertido. ¿Cómo te sentiste? Pregunté mientras esperábamos el ascensor. Mejor de lo que esperaba, dijo Sophie. Pensé que sentiría pena por él, pero no. Él tomó su decisión. ¿Algún remordimiento? Se volvió hacia mí, sus ojos azules claros y brillantes. Solo el de haber tardado tanto en encontrarte. Las puertas del ascensor se abrieron y entramos. Mientras se cerraban, vi a Richard todavía de pie junto a nuestra mesa, mirando el lugar donde había estado su esposa. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora nos vamos a casa, dijo Sophie. A nuestra casa. Y empezamos a vivir la vida que nos merecemos. 3 meses después, Sophie y yo nos instalamos en una hermosa casa de campo junto al lago Harrisburg, a 1 hora de la ciudad. La casa era todo lo que su mansión estéril no había sido, cálida, cómoda, llena de libros y música, y con ese tipo de toques personales que hacen que un lugar se sienta como un hogar. Sophie la había comprado al contado con el dinero de su acuerdo de divorcio, y habíamos pasado semanas decorándola juntos, eligiendo cada mueble y cada color de pintura como un equipo. Estaba trabajando en el jardín cuando sonó mi teléfono. El nombre de Sadie apareció en la pantalla, la primera vez que intentaba contactarme en más de un mes. Jake, por favor, no cuelgues, dijo antes de que pudiera hablar. ¿Qué quieres, Sadie? Necesito verte. Hay algo que tengo que decirte. Algo importante. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Jake. Sé que no me lo merezco, pero te pido una conversación, 1 hora de tu tiempo, y luego nunca más te molestaré. Algo en su voz me hizo detenerme. Sonaba diferente, más pequeña, derrotada de una manera que iba más allá de perder su trabajo o a su amante. Está bien, 1 hora, pero no a solas. Sophie viene conmigo. Vale, lo que quieras. Nos reunimos en un diner a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde el café es fuerte y las conversaciones son privadas. Sadie ya estaba allí cuando llegamos, sentada en un reservado al fondo con las manos alrededor de una taza como si intentara absorber su calor. Tenía un aspecto terrible, delgada, pálida, con ojeras oscuras y ropa que le quedaba holgada. No era la mujer segura y radiante que había entrado en hoteles con Richard Blackwood. Era alguien que había sido rota por las consecuencias de sus decisiones. Gracias por venir, dijo mientras Sophie y yo nos deslizábamos en el reservado frente a ella. Tienes 58 minutos, dijo Sophie, mirando su reloj. Los ojos de Sadie se movieron entre nosotros, observando nuestra evidente felicidad. La forma en que nos sentábamos juntos, los anillos a juego en nuestras manos izquierdas. Sophie y yo nos habíamos comprometido la semana anterior, y el diamante en su dedo atrapaba la luz fluorescente del diner como una pequeña estrella.
Parecéis felices, dijo Sadie en voz baja. Lo somos, respondí. ¿Qué querías decirnos? Sadie respiró hondo y temblorosamente. Richard me ha estado acosando. Siguiéndome, llamando a todas horas, apareciendo en mi apartamento. No está llevando bien el divorcio. Ese no es nuestro problema, dijo Sophie con frialdad. Lo sé. Sé que no lo es, pero hay más. Ha estado hablando de vengarse, de haceros pagar por lo que le pasó. Sentí a Sophie tensarse a mi lado. ¿Qué tipo de venganza? No lo sé exactamente. Ha estado bebiendo mucho, tomando pastillas, diciendo locuras sobre cómo le destrozasteis la vida. La semana pasada, apareció en mi puerta con una pistola. El diner de repente se sintió muy silencioso. ¿Una pistola? Dije. No me amenazó con ella, no directamente, pero la agitaba, hablando de cómo todos lo habían traicionado, de cómo iba a arreglar las cosas. Creo que podría intentar haceros daño. Sophie se rió, pero no había humor en su risa. Richard es un cobarde. Es todo fanfarronería y nada de sustancia. Quizás, pero también está desesperado, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Solo pensé que deberíais saberlo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué advertirnos? Nos odias por lo que le hicimos a tu relación. El rostro de Sadie se descompuso. Porque yo me merecía lo que me pasó, pero vosotros no merecéis que os hagan daño por mis errores. ¿Y por qué? Hizo una pausa, secándose los ojos con una servilleta. Porque todavía te quiero, Jake. Sé que no tengo derecho a decirlo. Sé que lo tiré por algo que no valía nada, pero es verdad, Sadie. No pido perdón ni otra oportunidad. Sé que es imposible. Solo quiero que estéis a salvo, los dos. Sophie se inclinó sobre la mesa y tocó la mano de Sadie, un gesto que nos sorprendió a los tres. Gracias por la advertencia. Tendremos cuidado. Hay algo más, dijo Sadie. Algo sobre Sophie que necesitas saber. Sentí a Sophie ponerse rígida a mi lado. ¿De qué estás hablando? Richard contrató a un investigador privado después de la fiesta, intentando encontrar trapos sucios sobre vosotros dos. El investigador encontró algunas cosas interesantes sobre el pasado de Sophie. Como la voz de Sophie era tranquila. El hecho de que Sophie Blackwood no es tu verdadero nombre. Como el hecho de que has estado casada antes con un hombre que murió en circunstancias sospechosas. Como el hecho de que has hecho esto antes, seducir a hombres casados, destruir sus matrimonios, quedarte con su dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me volví para mirar a Sophie, buscando en su rostro alguna señal de que Sadie mentía, de que esto era solo otro intento desesperado de hacernos daño. Pero Sophie estaba sonriendo. Muy bien, Sadie, dijo suavemente. El investigador de Richard fue más minucioso de lo que esperaba. Sophie. Dije, mi voz apenas un susurro. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, vi algo frío y calculador en sus ojos. Mi verdadero nombre es Diana Walsh. Estuve casada con un rico empresario de Chicago llamado Thomas Walsh. Murió en un accidente de coche hace 3 años, después de que descubrí que tenía una aventura con su secretaria. ¿Lo mataste? Susurró Sadie. Arreglé que sus frenos fallaran mientras conducía para encontrarse con su amante. Justicia poética, ¿no crees? La miré fijamente, mi mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. Sophie, dime que esto es una broma. No es una broma, cariño. Thomas fue mi segundo marido. El primero fue un promotor inmobiliario en Phoenix que pensó que podía cambiarme por un modelo más joven. Tuvo un terrible accidente con una pistola de clavos en una de sus obras. Dios santo, respiré. Después de la muerte de Thomas, decidí buscar un nuevo objetivo. Richard era perfecto, rico, arrogante, casado con una mujer a la que ignoraba. Pasé meses investigándolo, aprendiendo sus hábitos, sus debilidades. El plan era seducirlo, casarme con él y luego organizar un desafortunado accidente. Pero ya estabas casada con él, dijo Sadie. Sí, bueno,
Eso complicó las cosas. Estaba trabajando en un enfoque diferente cuando apareciste tú y empezaste a acostarte con él. Eso en realidad facilitó las cosas. El adulterio me dio motivos para el divorcio y un acuerdo mucho mayor. Me sentí enfermo. ¿Y yo? Solo fui parte de tu plan. La expresión de Sophie se suavizó y por un momento pareció la mujer de la que me había enamorado. Se suponía que eras una herramienta, Jake. Una forma de vengarme de Richard y Sadie. Pero luego te conocí y todo cambió. ¿Cómo sé que me dices la verdad ahora? Porque todavía estoy aquí. Si solo fueras parte del plan, habría desaparecido con mis $15 millones hace meses. En cambio, estoy sentada en este diner llevando tu anillo de compromiso, planeando un futuro contigo. Eres una asesina. Soy una mujer que se niega a ser victimizada por hombres que creen que pueden desecharme cuando aparece algo mejor. Su voz era acero envuelto en seda. Thomas y Marcus tuvieron exactamente lo que se merecían, al igual que Richard y Sadie tuvieron lo que se merecían. Sadie miraba a Sophie con una mezcla de horror y fascinación. ¿Estás loca? Soy práctica. Hombres como nuestros maridos creen que pueden usar a las mujeres y desecharlas sin consecuencias. Yo simplemente proporciono esas consecuencias. Me levanté bruscamente, mi silla raspando el suelo. Necesito aire. Fuera del diner, me apoyé en el coche de Sophie e intenté dar sentido a lo que acababa de aprender. La mujer que amaba, la mujer con la que planeaba casarme, era una asesina en serie que había asesinado al menos a 2 hombres. Pero también era la persona que me había hecho sentir vivo de nuevo, que me había mostrado lo que podía ser el amor verdadero. Sophie apareció a mi lado, su mano suave en mi brazo. Jake, háblame. No sé qué decir. No sé qué pensar. ¿Me quieres? Sí. Que Dios me ayude, sí. Y yo te quiero a ti más de lo que he querido a nadie. Más de lo que creía que era capaz de querer. Lo que te conté de mi pasado es verdad. Pero lo que tenemos es real. Mataste gente, Sophie, Diana, quien quiera que seas. Maté a hombres que merecían morir. Hombres que pensaron que podían traicionar y desechar a las mujeres sin consecuencias. Nunca he hecho daño a nadie que no me lo hiciera a mí primero. ¿Y Richard? ¿Piensas matarlo también? Estuvo en silencio un largo momento. Lo pensaba. El plan original era esperar a que el divorcio fuera definitivo y luego organizar un accidente. Pero eso fue antes de enamorarme de ti. ¿Y ahora? Ahora solo quiero desaparecer contigo. Empezar de nuevo en algún lugar lejano. Convertirnos en las personas que queremos ser en lugar de las personas que nos hemos visto obligados a ser. La miré a los ojos, esos hermosos ojos azules que me habían cautivado desde el primer momento en que los vi. Detrás de la belleza, podía ver el acero, la inteligencia calculadora que había planeado y ejecutado múltiples asesinatos. Pero también podía ver amor, genuino y profundo y real. Si me quedo contigo, soy cómplice de asesinato. Solo si alguien se entera, y nadie lo hará porque vamos a desaparecer. Nombres nuevos, vidas nuevas, en algún lugar cálido y lejos de aquí. ¿Y las amenazas de Richard? Sadie dijo que tiene una pistola. La sonrisa de Sophie era afilada como una cuchilla. Richard no será un problema por mucho más tiempo. Sus frenos ya están comprometidos. Me encargué de ello esta mañana mientras estaba inconsciente de borracho en su apartamento. Para mañana, Richard Blackwood será solo otra trágica estadística. La miré fijamente, dándome cuenta de que estaba en una encrucijada que definiría el resto de mi vida. Podía alejarme, llamar a la policía, intentar detenerla. O podía subirme al coche con una mujer que había matado a 3 hombres y estaba a punto de matar a un 4. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Porque quiero que tomes una decisión informada. No te mentiré ni te manipularé como Richard y Sadie nos mintieron a nosotros. Si quieres estar conmigo, necesitas saber exactamente quién soy. ¿Y si digo que no? Entonces desapareceré esta noche y nunca más me verás. Puedes volver a tu antigua vida, encontrar a alguien normal y seguro y aburrido. ¿Me dejarías ir? Te dejaría ir porque te quiero.
El amor verdadero significa querer que alguien sea feliz, incluso si no es contigo. Pensé en mis opciones. Podía volver a mi casa vacía, a mi vida solitaria, a mi rutina de trabajo y televisión y lenta decadencia. Podía intentar encontrar a otra persona, alguien que no hubiera asesinado a varias personas, alguien seguro y predecible. O podía elegir el amor. Peligroso, complicado, criminal, pero amor al fin y al cabo. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. La sonrisa de Sophie iluminó todo su rostro. Esta noche. Tengo un coche esperando, dinero en efectivo, nuevas identidades. Podemos estar en México para mañana por la mañana. ¿Y Richard? ¿Qué pasa con él? Tendrá su accidente mañana y para cuando alguien lo relacione conmigo, estaremos muy lejos. La besé entonces, fuerte y desesperado, saboreando el futuro en sus labios. Era un futuro construido sobre secretos y sangre, pero era nuestro futuro. Te quiero, susurré contra su boca. Yo también te quiero, por siempre y para siempre. Volvimos a entrar a recoger nuestras cosas. Sadie seguía sentada en el reservado, con aspecto perdido y roto. Nos vamos, le dijo Sophie. Esta noche. Si alguien pregunta, nunca nos viste. ¿A dónde iréis? A algún lugar cálido, dije. Donde podamos empezar de nuevo. Sadie asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, Jake, por todo. Lo sé. Cuídate, Sadie. Tú también. Los dos. La dejamos allí en el diner, una figura solitaria en un reservado del fondo, y condujimos a casa para meter nuestras vidas en 2 maletas. Nunca llegamos a México. Richard nos estaba esperando cuando volvimos a la casa de campo, sentado en nuestro porche delantero con una botella de whisky y la pistola de la que Sadie nos había advertido. Parecía que llevaba allí horas, quizás días. Su ropa estaba sucia, su pelo sin lavar, sus ojos enrojecidos y salvajes. Hola, cariño, le dijo a Sophie mientras salíamos del coche. ¿Me echabas de menos? Richard, dijo Sophie con calma, sin mostrar miedo a pesar del arma en sus manos. Tienes un aspecto terrible. Es curioso lo de perder todo por lo que has trabajado toda tu vida. No hace maravillas por tu apariencia. Tomó un largo trago de la botella. Pero seguro que tú no sabes nada de eso, ¿verdad, Diana? Sophie se quedó muy quieta. No sé de qué estás hablando. Diana Walsh, antes Diana Martínez, antes Diana Chen. 3 nombres, 3 maridos muertos, y ahora estás trabajando en el número 4. La risa de Richard fue amarga y rota. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Me moví ligeramente para ponerme entre Sophie y la pistola. Richard, baja el arma. Podemos hablar de esto. Hablar. La voz de Richard subió a un casi chillido. ¿Quieres hablar? Hablemos de cómo destrozaste mi vida. Hablemos de cómo pusiste a mi esposa en mi contra, me robaste mi empresa, arruinaste mi reputación. Todo eso lo hiciste tú solo, dijo Sophie. Nosotros solo te dimos suficiente cuerda para que te ahorcaras. Cállate. Richard giró la pistola hacia ella, su mano temblando. ¿Te crees muy lista, verdad? ¿Crees que has ganado? Creo que estás borracho y cometiendo un error del que no podrás retractarte, dije, dando un paso adelante. Quédate donde estás. La pistola volvió a apuntarme a mí. ¿Sabes qué es lo gracioso, Jake? En realidad te respetaba. Un tipo de clase trabajadora, trabajaba duro, leal a su esposa incluso cuando ella obviamente se estaba rebajando con su jefe. Pensé que solo eras otro pardillo. Resulta que ambos éramos unos pardillos, dije. No, resulta que ambos sois unos asesinos. Así es, Jake. Tu preciosa Sophie ha asesinado al menos a 3 hombres que sepamos. ¿Qué se siente al estar prometido a una viuda negra? Podía ver a Sophie calculando ángulos, distancias, posibilidades. Era como un resorte en espiral, lista para moverse en el momento en que la atención de Richard vacilara. Se siente como si estuviera prometido a una mujer que se niega a ser una víctima, dije. Richard parpadeó,
claramente sin esperar esa respuesta. Es una asesina. Y tú eres un pedazo de mierda mentiroso y tramposo que destruyó su propia vida y quiere culpar a todos los demás por ello. Al menos Sophie tiene el valor de actuar en lugar de solo quejarse de lo injusta que es la vida. ¿La estás defendiendo? Estoy exponiendo hechos. ¿Quieres saber lo que realmente pasó aquí, Richard? Fuiste superado por gente que creías inferior. Sophie es más inteligente que tú. Yo soy más duro que tú. Y Sadie solo buscaba una excusa para mejorar. Nada de esto es culpa nuestra. El rostro de Richard cambiaba de color como un semáforo roto. Te crees muy duro. Crees que puedes manejar lo que viene. Lo que viene es que nos dispares o no. De cualquier manera, vas a la cárcel o al infierno. Probablemente a ambos. La única pregunta es si vas a empeorar las cosas para ti. No tengo nada que perder. Tienes tu vida, dijo Sophie suavemente. Eso no es nada. Mi vida. Rió Richard amargamente. ¿Qué vida? Estoy arruinado, sin trabajo, en la lista negra de todas las empresas de la industria. Mi esposa me dejó por un trabajador de mantenimiento, y la mujer que creía amar resultó estar usándome para acercarse a mi esposa. ¿Para qué tengo que vivir exactamente? La oportunidad de empezar de nuevo, dije. La oportunidad de aprender de tus errores y convertirte en una mejor persona. Bonitas palabras de alguien que está a punto de morir. Richard, dijo Sophie, su voz adquiriendo una cualidad hipnótica. Mírame. Contra su buen juicio, Richard se volvió hacia ella. Sophie era hermosa a la luz del atardecer, su pelo rubio atrapando la luz como oro hilado, sus ojos azules grandes e inocentes. ¿De verdad quieres ser un asesino? Preguntó. ¿De verdad quieres tirar lo que queda de tu vida por venganza? Tú eres la menos indicada para hablar de asesinato. Maté a hombres que merecían morir. Hombres que traicionaron y desecharon a mujeres como si fueran juguetes de usar y tirar. Pero tú no eres como ellos, Richard. Cometiste errores. Pero no eres malvado. No lo soy. No. Solo eres un hombre que perdió el rumbo. Pero no es demasiado tarde para encontrarlo de nuevo. Por un momento, pensé que lo estaba convenciendo. El agarre de Richard en la pistola se aflojó ligeramente, y su expresión se suavizó. Luego su rostro se endureció de nuevo. Buen intento, pero sé lo que eres. Sé lo que has hecho, y sé que seguirás haciéndolo a menos que alguien te detenga. Richard. Callaos, los dos. Callaos y dejadme pensar. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el sonido del viento en los árboles y la respiración trabajosa de Richard. El sol se estaba poniendo detrás de la casa de campo, pintando todo en tonos de oro y rojo que habrían sido hermosos en otras circunstancias. Esto es lo que va a pasar, dijo Richard finalmente. Voy a mataros a los dos. Luego me mataré a mí mismo. Asesinato, suicidio, final trágico de una sórdida aventura. La policía encontrará pruebas de los otros asesinatos de Diana, y todos entenderán que solo estaba tratando de detener a una asesina en serie. Excepto que eso no es lo que pasó, dije. Es lo que pasó en mi versión de la historia. Y como yo soy el que tiene la pistola, mi versión es la única que importa. Levantó el arma, apuntando directamente al pecho de Sophie. ¿Últimas palabras, cariño? Solo una, dijo Sophie. Agáchate. Me tiré al suelo mientras la ventana delantera de la casa explotaba hacia afuera en una lluvia de cristales y disparos. Sadie emergió de dentro de la casa sosteniendo un rifle de caza, su rostro sombrío y decidido. Richard se giró hacia la nueva amenaza, pero estaba borracho y lento. El segundo disparo de Sadie lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y enviando la pistola volando por el porche. ¡Tú! Gritó Richard, agarrándose el brazo herido. ¿Bruja? Te dije que era peligroso, dijo Sadie, manteniendo el rifle apuntándole. He estado vigilando la casa durante horas, esperando a que hiciera su movimiento. Sophie ya se estaba moviendo, recuperando la pistola de Richard y comprobando el seguro. Buena puntería. Crecí cazando con mi padre. Hay habilidades que nunca se pierden.
Richard estaba de rodillas ahora, la sangre manando entre sus dedos. Me disparaste. Realmente me disparaste. Estabas a punto de cometer un asesinato, dijo Sadie. Te detuve. Llama al 911, dije, sacando mi teléfono. Espera, dijo Sophie. Antes de eso, tenemos que discutir qué historia vamos a contar. La verdad, dije. La verdad me meterá en la cárcel por el resto de mi vida. ¿Es eso lo que quieres? La miré a ella, luego a Sadie, luego a Richard sangrando en nuestro porche. ¿Qué sugieres? Richard vino aquí para matarnos porque nos culpaba de su divorcio y la pérdida de su trabajo. Sadie lo siguió para tratar de disuadirlo. Cuando amenazó con dispararnos, ella nos defendió. Defensa propia, protección de otros, completamente justificado. ¿Y tu pasado? ¿Tus otros maridos? ¿Qué pasa con ellos? Richard estaba borracho y delirando sobre teorías de conspiración. ¿Quién le va a creer? Sadie bajó el rifle. Respaldaré cualquier historia que queráis contar. Os lo debo. No nos debes nada, dije. Sí, lo debo. Podríais haberme destruido por completo, pero no lo hicisteis. Cuando Richard empezó a acosarme, podríais haber dicho que no era vuestro problema, pero Sophie me advirtió que tuviera cuidado. Y esta noche, cuando vino aquí a mataros, podría haber llamado a la policía y esperar que llegaran a tiempo. En cambio, lo seguí hasta aquí y esperé mi oportunidad para ayudar. ¿Por qué? Preguntó Sophie. Porque a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo el dolor y la traición, vosotros dos encontrasteis algo real, algo que valía la pena proteger. ¿Y por qué? Me miró con lágrimas en los ojos, porque todavía te quiero, Jake. No como antes. No de una manera que espere algo a cambio. Pero lo suficiente como para querer que estés a salvo y feliz. El sonido de las sirenas a lo lejos interrumpió nuestra conversación. Alguien había oído los disparos y había llamado a la policía. Última oportunidad, dijo Sophie. ¿Cuál es nuestra historia? Miré a la mujer que amaba, la mujer que había matado a 3 hombres y me pedía que la ayudara a encubrirlo. Luego miré a mi exesposa, que me había traicionado, pero ahora se ofrecía a mentir por mí. Finalmente, miré a Richard, que se desangraba lentamente en mi porche. Nuestra historia es que Richard vino aquí borracho y armado, amenazando con matarnos a los dos. Sadie lo siguió para intentar calmarlo. Cuando apuntó el arma a Sophie, Sadie le disparó en defensa propia. ¿Y mi pasado? Tu pasado es asunto tuyo. Richard era un exdirector ejecutivo borracho y desacreditado que hacía acusaciones descabelladas. Nadie lo tomará en serio. Sophie sonrió y me besó, rápido y fuerte. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Los coches de policía entraron en nuestro camino de entrada, sus luces rojas y azules pintando la casa de campo en colores alternos. Richard se había desmayado por la pérdida de sangre, pero seguía respirando. Los paramédicos lo salvarían, y pasaría los siguientes años en prisión por intento de asesinato. En cuanto a Sophie y a mí, contamos nuestra historia a la policía, respaldada por el testimonio de Sadie. Las descabelladas acusaciones de Richard sobre el pasado de Sophie fueron desestimadas como los desvaríos de un hombre borracho y amargado que intentaba justificar un intento de asesinato. El caso se cerró en una semana. 3 meses después, Sophie y yo nos casamos en una pequeña ceremonia junto al lago. Sadie estaba allí, junto con algunos amigos del trabajo y el abogado de Sophie. No era la boda que ninguno de los dos había planeado originalmente, pero era perfecta para quienes nos habíamos convertido. ¿Algún remordimiento? Le pregunté a Sophie mientras bailábamos nuestra primera canción como marido y mujer. Solo el de haber tardado tanto en encontrarte. Incluso considerando todo lo que pasó, todo lo que me contaste de tu pasado. Me miró a los ojos y vi a la mujer de la que me había enamorado. Hermosa, peligrosa, completamente honesta sobre quién era. Especialmente considerando eso. Sabes exactamente quién soy, Jake. Me has visto en mi peor momento, en el más calculador, en el más peligroso. Y aún así decidiste quedarte. ¿Por qué te quiero? A toda tú.
Incluso a las partes que han matado gente. Incluso esas partes. Porque esas partes te protegieron a ti, y ahora nos protegerán a nosotros. Sonrió y fue como si el sol saliera de detrás de las nubes. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Mientras nos mecíamos al son de la música, vi a Sadie sentada sola en una mesa de la esquina, observándonos con una mezcla de tristeza y felicidad genuina. Lo había perdido todo, su matrimonio, su carrera, sus planes de futuro. Pero también había encontrado algo. Redención, quizás, o simplemente la satisfacción de hacer lo correcto cuando más importaba. Richard estaba en prisión, cumpliendo de 5 a 10 años por intento de asesinato. Sus apelaciones habían sido denegadas y sus abogados lo habían abandonado cuando se acabó el dinero. El acuerdo de divorcio de Sophie se había finalizado, dejándola con suficiente dinero para desaparecer para siempre si quisiera. Pero no quería desaparecer. Quería quedarse aquí, junto al lago, conmigo. Habíamos comprado un pequeño negocio en el pueblo, una librería café que atendía a turistas y locales. Era una vida tranquila, pacífica, el tipo de vida que ninguno de los dos había imaginado que podríamos tener. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sophie cuando nuestra canción terminó. En el futuro. Nuestro futuro. ¿Y qué ves? Felicidad. Paz. Quizás algunos niños corriendo por este lugar en unos años. ¿Niños? Los ojos de Sophie se iluminaron. ¿Quieres tener hijos? ¿Conmigo? Absolutamente. Incluso sabiendo lo que heredarán de mi lado de la familia. Me reí. Heredarán inteligencia, fuerza y la capacidad de protegerse a sí mismos y a las personas que aman. Podría ser peor. Podría ser mejor. Podría ser perfecto. Nos besamos mientras nuestros invitados aplaudían. Y supe que, viniera lo que viniera después, los desafíos que enfrentáramos, los enfrentaríamos juntos. Sophie tenía razón. Habíamos encontrado algo real, algo que valía la pena proteger, algo por lo que valía la pena matar si era necesario. Pero con suerte, no sería necesario.